En una reciente mañanera, Claudia demostró su habilidad para manejar las situaciones más tensas cuando una reportera intentó provocarla con preguntas confrontativas. Sin perder la calma y con el apoyo de su equipo, Claudia respondió cada pregunta de manera clara y contundente, sin caer en el juego de la polémica. Sus respuestas fueron precisas y bien fundamentadas, dando una lección de profesionalismo y firmeza, lo cual dejó en claro que su enfoque está en la transparencia y en la serenidad, evitando las provocaciones y manteniendo el respeto en todo momento. Si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Muy buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Iniciaré precisamente con el tema de salud, hoy que está presente pues los responsables en este sector. Presidenta, una pregunta. Sabemos que todos los mexicanos tienen derecho a la asistencia en el tema de salud. Y mi pregunta es si las personas que no cuentan con adscritos a algún sistema de salud o alguna clínica, saber si pueden ir a atenderse aún sin contar con esta asistencia, sin estar inscritos pues en esta propuesta del IMSS Bienestar. En ese sentido, sí pueden acudir los mexicanos, aunque sean de otros estados y que se encuentren no en el lugar de donde habitan o donde radican, ¿pueden recibir atención médica en caso de que así se requiera? A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es para los derechohabientes del Seguro Social, ¿no? El ISSSTE es para los trabajadores del Estado. Pemex tiene su propio sistema de salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina también. Y para todos aquellos que no tienen derechohabiencia, el presidente López Obrador federalizó los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria a aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar. Y hay 5, a ver, ¿por qué no los menciona? 5 en donde, aunque seas del IMSS Bienestar, puedes ir al IMSS, puedes ir al ISSSTE, puedes ir a cualquier institución. Si eres del IMSS, también puedes ir al IMSS Bienestar. Es decir, hay 5 atenciones que son universales en este momento. A ver si… Cualquier persona que tenga un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Permítame, secretario, compartirle el siguiente caso. Ya mencioné código. Y código Mater en todo lo que tiene que ver con complicación de un embarazo. Permítame compartirle el siguiente caso. Él es Francisco López Sierra, tuvo un accidente en fractura en una o dos de sus piernas. Él es del Estado de México, sufre esa fractura el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Acudió a los hospitales, al hospital
de General de México, al Hospital de Juárez, al Hospital General Joco, al Hospital Magdalena de las Salinas, a la Clínica de Especialidades en Ixtapaluca, y en todos, absolutamente todos estos hospitales les dijeron que no contaban con médicos y que no cuentan con insumos. Además, quisiera agregar, ellos detectaron que al menos entre 15 o 20 días están tardando para atender a las personas que, si ustedes se dan en estos momentos una vuelta, se encuentran a las afueras de estos hospitales. Y mi pregunta con respecto a si cualquier persona puede ser atendida en cualquier otra entidad es pues preguntarle, en este caso, esta persona no cuenta pues con ningún adscrito a ningún sistema de salud. Sí lo recibieron, pero la respuesta fue: no contamos ni con insumos ni con quien practique médicos que practiquen este tipo de operación. Sí, bueno, yo quisiera comentarle primero que nos haga llegar el caso y claro, podemos revisar el caso para ver efectivamente qué es los aspectos que lo condicionan. Déjeme también decirle que estamos lanzando 2 programas para cirugía que son muy importantes. Uno, cirugía de cataratas, donde pensamos operar 60,000 pacientes en los próximos 3 meses, y también cirugía ortopédica menor que no requiere hospitalización artroscópica. Pero ese caso en particular, háganoslo saber y con mucho gusto revisamos, vemos, porque sí debe de atenderse. Ok, le agradezco. Y bueno, mi último tema, Presidenta, saber si se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá con el secretario de Economía, seguirá las elecciones que están pues en estos momentos llevándose a cabo en Estados Unidos, y sobre todo preguntarle si habrá algún posicionamiento una vez que se tengan los resultados de dicha elección. Gracias. Lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores el viernes, si mal no recuerdo, hizo un comunicado. Nos vamos a esperar hasta que sea el Colegio Electoral de los Estados Unidos quien determine quién gana la elección. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Ayer el titular del Seguro Social dio estadísticas sobre el aumento de empleo. Sin embargo, cabe destacar, a ver si él nos puede aclarar esta situación, de que hay empleados en diversos organismos públicos que están contratados bajo el sistema de outsourcing. En este sentido, ellos inscriben a los trabajadores al Seguro Social, pero ellos mismos dicen que después de un periodo de 6 meses, 5 meses, ya los dan de baja y ya no tienen ninguna prestación, y finalmente también pues los despiden sin ninguna liquidación, los dejan al desamparo y pierden todos sus derechos en este sentido de salud. Entonces puede ser a lo mejor engañosa esta estadística, no porque el director lo dé así, sino porque son estas mismas empresas quienes dan a conocer, quienes inscriben a estos trabajadores, pero finalmente los dan de baja sin que tengan conocimiento las autoridades de salud. No sé si esto sea cierto. A ver, los datos que se presentaron ayer son datos de afiliados al IMSS en ese mes. Entonces, el mes de octubre es el mes de 2024, es el mes más alto histórico de número de empleos formales. Puede ser que algún trabajador o trabajadora en el mes de noviembre ya no esté contratado en alguna institución que tiene que darle seguro social y ya no aparece, digamos, en noviembre. Ahora, estas irregularidades de las que hablas de una empresa, el outsourcing prácticamente en todos los rubros se eliminó en el gobierno del presidente López Obrador, menos en la contratación directa de algunos servicios. Si ocurre esto, pues es una irregularidad. No sé si quieres comentarlo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Me llamó la atención esto que sea de organismos públicos, porque sí, lo que se presentó ayer es, como lo acaba de mencionar la Presidenta, de la cotización al IMSS, es decir, las empresas, algunas entidades públicas como la CFE, pero generalmente los organismos públicos tienen cotización al ISSSTE, y eso del apartado A no está contabilizado en este crecimiento. Sin embargo, efectivamente puede haber empresas o la iniciativa privada que siga recurriendo a estas prácticas. Por eso hablábamos ayer también de la calidad del empleo, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras que ahora están contratados de manera permanente y ya no eventual, y segundo, el incremento del salario base de cotización. Ahora, desde el 2021 implementamos algo que además empata mucho con un planteamiento de la Presidenta. La mejor supervisión siempre van a ser los ciudadanos, y en ese sentido
aparejado a la reforma en materia de subcontratación, que durante todo el periodo neoliberal se calcula que le costó al Seguro Social casi 120 mil millones de pesos por subregistro, personas que deberían de estar registradas y no lo están, o también porque los registraban con salarios menores, ¿no? La clásica, te voy a registrar al IMSS con este salario, pero te voy a pagar por fuera de otras maneras. Y para eso todos estos outsourceros pues tenían mucha imaginación. 3 millones de trabajadores migraron de una empresa de subcontratación de personal a la empresa real. Pero en ese sentido de la supervisión, y la pregunta nos da pie para poder promocionar algo, desde 2021 tenemos el reporte especializado de cotización, que solo hace falta la CURP y un correo electrónico para que el propio trabajador sea quien solicite al Seguro Social de manera electrónica, sin mediar ningún otro trámite, un reporte mensual sobre sus semanas cotizadas, el salario como lo tienen registrados los patrones, que luego por contabilidades y demás hacen movimientos, pero que afectan derechos. Al final de cuentas nosotros tenemos que ser instituciones garantistas de derechos y los trabajadores, los empleadores, tienen que garantizar y cumplir esos derechos. Entonces, sin duda debe de seguirse trabajando en evitar cualquier modelo de subcontratación. Hay trabajos particulares, sectores de la economía que tienen estacionalidades, temporadas altas, el tema en el campo, pero lo ideal es que los trabajadores puedan conocer y solicitar su reporte de cotización que le llegará a partir de eso una vez al mes y que nos ha dado ha sido muy útil para que a partir de eso puedan hacer denuncias a autoridades laborales o al propio Seguro Social respecto a una baja indebida o un salario con menor cantidad de lo que debe de estar registrado. Gracias. El mismo tema, el tema de las adicciones que atañe también al sistema de salud. En este sentido, el consumo de la marihuana, que ya se ha dado abiertamente en distintas partes, principalmente de la Ciudad de México, lo vemos en Hidalgo, lo vemos por allá por Chapultepec, en otras zonas, y en las que no sé si las autoridades de salud estén interviniendo en este sentido, aparte de que pueda ser la autoridad de la Ciudad de México, donde no solamente se consume marihuana, sino también se está vendiendo esta, y a lo mejor otras drogas ahí mismo, sin que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué puede hacer el sector salud para detener este consumo y que no aumente, pues con todos los que pasan ahí, que los jóvenes, lejos de ir a la escuela, se concentren en estos lugares? Estamos dándole continuidad y lo vamos a reforzar. Es parte del programa Vida Saludable. No solamente tiene que ver con alimentación, sino también con el cuidado de la salud. Entonces, la campaña que se hizo en la administración pasada con el presidente López Obrador para evitar el consumo de cualquier tipo de droga, la vamos a continuar en las escuelas y en otros espacios. Nosotros no queremos tener situaciones como las que tiene hoy Estados Unidos con la adicción al fentanilo, que es gravísima. Entonces, esta campaña, en donde tenemos que participar el gobierno, pero también las familias y toda la ciudadanía, tenemos que involucrarnos en que cada ciudadano sepamos lo que significa una vida saludable. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término, quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión, y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Es lo que es legal. Vale. Más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Que por cierto, de todas maneras se tienen las 2/3 partes. Claro, claro. Aunque él no haya… Sí, bueno, pero es que lo que argumenta el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte. Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas, ¿no? A ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo?
Diario de los debates. Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Ya quedó sin sustancia, para ser. Ok. Elementos de la Guardia Nacional, pues mataron a 2 migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y qué le informaron, doctora. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener de hoy en 8 el informe de seguridad y ahí hicieron un boletín ellos y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría,
que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se conoció la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Judicial, pero no del Ejecutivo. No ¿Sí? sé. ¿Se publicó? ¿Se publicó? Sí. Vale, gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.